El alba apenas comenzaba a entibiar los muros cuando Catalina se sentó junto al fuego. Pedro ya estaba despierto. Se movía lento, como quien evita pisar la sombra de lo inevitable. Sabía por qué ella había despertado tan temprano. ¿Vas otra vez con la mujer del bosque? Catalina bajó la vista. No respondió de inmediato. Tomó aire, lo sostuvo en el pecho. Quiero aprender su arte. Pedro dejó la leña a medio partir. El hacha quedó apoyada contra el banco. La miró en silencio, con ojos que no juzgaban, pero tampoco celebraban. ¿Y qué arte es ese, Catalina? ¿El de las pócimas? ¿El de las sombras? ¿El de hablar con lo que no se ve? ¿El de mirar lo que siempre estuvo ahí? Respondió ella. Lo que nadie quiere mirar, lo que duele, lo que se oculta. Isabel no me habla de su hechicería como lo haría el cura. Es una buena mujer. Me habla de respeto, de pactos, de escuchar a los espíritus y a una misma. Pedro se frotó la frente. Su voz bajó un tono. ¿Y si alguien lo descubre? Ya no es como antes. A las mujeres que hacen eso las llaman brujas. No importa si hacen el bien. Basta que lo hagan. Lo sé. ¿Y si el cura lo escucha? ¿Y si alguien habla de ti en la plaza? ¿Vas a dejar que el miedo decida por mí? Respondió Catalina. Pedro se acercó. Le tomó las manos con una ternura antigua. No, Catalina, no me malentiendas. No quiero atarte. Te amo tal como eres. Pero hay cosas que el amor no puede proteger. La Inquisición ya ha llegado a pueblos cercanos. El solo rumor de que una mujer se reúne con la bruja del bosque puede acabar con su vida y con la de quien la defienda. Catalina no retiró sus manos. Entonces me pides que no vaya. Pedro guardó silencio. Luego, con voz grave: No. Te pido que vayas con cuidado. Que no digas a nadie a dónde vas, ni siquiera a tu madre, ni a tu hermana, ni a tus vecinas, aunque confíes en ellas. Y que si algún día sientes que te están siguiendo, que el aire cambia, o que las miradas pesan más que antes, que me lo digas. No estás sola. Catalina asintió. Gracias. Pedro la abrazó. Vuelve entera, vuelve a salvo. Y en esa frase, sin cadenas ni reproches, Catalina supo que él entendía. Tal vez no todo, pero lo suficiente como para dejarla partir. Antes de emprender la marcha, Catalina se tomó su tiempo. No por temor, sino por respeto. Cada objeto que recogía llevaba algo de sí misma, un rastro de su carne, de su aliento, de su destino. Aún no sabía para qué servirían, pero Isabel había sido clara en sus instrucciones, y Catalina había obedecido sin cuestionar. Primero fue la prenda empapada con su sudor. La tomó del cesto donde dejaba la ropa de labor, una camisa vieja que aún conservaba el olor de su cuerpo y del campo. La dobló con cuidado, como si envolviera un secreto. Luego cortó un mechón de su cabello junto al hogar, con las tijeras que usaba para zurcir. No era mucho, pero lo suficiente. Lo ató con un hilo rojo y lo guardó entre la tela. Después, con una aguja caliente, pinchó la yema de su dedo y dejó caer una gota de sangre sobre un retazo blanco. Al verla expandirse lentamente en el tejido, sintió un escalofrío. No de miedo. De certeza. Era la ofrenda de su ser, su entrada al otro mundo. Añadió a la cesta una vela de sebo que había preparado en secreto los días anteriores y un puñado de harina recién molida, envuelta en lino. Todo tenía su lugar, su peso y su intención. Por último, la gallina negra. Fue al corral en silencio, sin que su marido se percatara de ello. La escogió con cuidado. La más joven, la de ojos brillantes, la que nunca cacareaba. La tomó con ambas manos, murmurándole al oído palabras tranquilas para que no se agitara. Luego la envolvió en una tela gruesa y la colocó en el fondo de la cesta, cubriéndola con una manta vieja para que no hiciera ruido. Pedro no la vio. Y aunque Catalina no sentía que le estuviera mintiendo, tampoco podía decirle todo. Algunas verdades no se explican con palabras, porque pertenecen a otro lenguaje, uno que solo se aprende caminando. Y Pedro, aunque la amaba, aún hablaba desde este mundo. Con la cesta bien cerrada y el alma en vilo,
Catalina cruzó el umbral de su casa. El viento del amanecer le alzó el cabello, y por un instante, el perfume de la tierra húmeda le pareció una bienvenida. Se ajustó el manto, respiró hondo, y partió hacia el bosque. El bosque la recibió como una madre que la hubiese estado esperando. El suelo, cubierto de hojas húmedas y musgo espeso, amortiguaba sus pasos, como si la misma tierra quisiera guardar silencio. El aire olía a rocío, a resina de pino y a algo más antiguo, indefinible, una memoria vegetal que se filtraba entre las ramas. Catalina caminaba sin miedo. Con cada paso, sentía cómo el cuerpo se le volvía poroso, abierto. Era como si una parte de ella, más vieja que su piel y su nombre, despertara al fin, reconociendo ese sendero entre zarzas y helechos. Algo la miraba. No con ojos humanos, sino desde los nudos de los robles, desde las grietas en las rocas del camino. Cuando llegó a la cabaña, el sol se hallaba ya en lo alto del cielo. Un hilo de humo salía de la chimenea, llevando consigo el grato olor de algo que ardía, y no era solo madera. Dentro, Isabel la esperaba sentada junto al hogar. El fuego encendido proyectaba su sombra contra la pared de piedra, estirándola como si fuera más de una. Tenía entre las manos unas raíces secas que pelaba con una hoja de pedernal. El fuego hacía brillar sus ojos como carbones vivos. «Tarde o temprano», dijo Isabel sin levantar la vista. «Todo el que busca deja de temer. Has venido con el corazón dispuesto». Catalina asintió y se sentó frente a ella, la cesta aún entre las manos, el aliento sereno. Isabel colocó una raíz en el fuego. El humo que se elevó tenía olor a tierra abierta. La magia no vive en nuestras manos. Vive más allá, en lo que no se ve, en lo que no tiene forma. Lo que hacemos es pedir que los espíritus muevan los hilos del destino. ¿Destino?, preguntó Catalina. Sí, todo está escrito en las estrellas, le dijo Isabel. Todos nacemos bajo la influencia de las 7 esferas. Pero los espíritus pueden mover algunos de esos hilos y cambiar la trama de la suerte de los mortales. Catalina miró el humo en espiral. ¿Y obedecen a tus peticiones? Isabel sonrió sin arrogancia. No siempre. Por eso hay que saber con quién se habla. Pactar con unos, ordenar a otros. No todos aceptan trato, pero todos responden al orden si viene de arriba. ¿De arriba? De la jerarquía espiritual. Los ángeles, incluso los demonios, tienen órdenes y rangos. Se puede hablarles con respeto o imponerles la voluntad si una sabe a qué nombres llamar. Así como hace el fraile. ¿Fray Mateo?, preguntó Catalina. Sí, él practica magia salomónica, como ya viste. Ordena, pero no pacta con los espíritus. Él está casado con Dios. Su alianza es con Él únicamente. Desde ahí, en nombre del Altísimo, somete a los espíritus, aún a los más oscuros. Catalina entornó los ojos. ¿Y tú? Yo pacto, hago tratos, camino junto a ellos. A veces mando sí, si me toca, pero también me siento a escuchar. Entablo vínculos. Eso es lo que no perdona la Iglesia. ¿Por qué? Porque para ellos todo lo que no sea Dios es Satanás. Y si haces pacto con algún otro, ya no eres hija del cielo, sino del infierno. Eso es lo que creen. Y por eso, mientras Salomón puede mandar a los demonios a alzar piedras para construir el templo de Jerusalén, yo ardo en la hoguera por ofrecerles sangre, vino o un trozo de pan. ¿También pactas con los demonios? Con algunos. No todos son iguales. Hay quienes se alimentan del odio y depredan el alma, pero otros son útiles. Con algunos pacto, con otros impongo. No soy ciega ni esclava. A veces me siento con ellos a hablar. Otras, cuando la ocasión lo requiere, los ato con palabras antiguas. Catalina pensó un momento. Luego preguntó, «Entonces, ¿no crees en Dios?» Isabel la miró con calma, como quien responde algo sagrado. «Creo. Sé que existe. Que todo espíritu, sea ángel o demonio, estrella o sombra del bosque, brota de él. Pero no comulgo con su iglesia. No necesito intermediarios para entender lo sagrado. ¿Y los santos? Perdona que te haga tantas preguntas,
pero quiero entender y saber directamente de ti lo que haces, pues la gente del pueblo comenta sobre lo que no entiende y a veces confunde con sus habladurías, dijo Catalina. Tú tienes lo que ellos han perdido, el arrojo de buscar la verdad más allá del miedo, respondió Isabel. Sí, Catalina, trabajo con algunos, especialmente con los de mala fama, los que no están en los vitrales. A veces ellos escuchan más que los que cuelgan en los altares. El viento agitó las ramas de los árboles fuera de la cabaña, como si lo confirmara. Trabajo con demonios, con los muertos, con el sol, la luna, los espíritus del bosque y del firmamento. Cada uno responde si se le habla como debe ser. Todo está vivo. Todo tiene alma. Incluso la piedra que pisamos. Catalina quedó en silencio. Le desconcertaba lo que acababa de escuchar. ¿También con los muertos?, preguntó Catalina, con un temblor de asombro en la voz. Isabel no respondió de inmediato. Se quedó observando el humo que danzaba sobre el fuego, como si en él viera rostros que Catalina no podía distinguir aún. Sí, también con ellos, dijo al fin, con voz baja, reverente. ¿Y no es peligroso?, insistió Catalina con los ojos muy abiertos. Todo lo vivo es peligroso si no se le trata con respeto, respondió Isabel. Los muertos no son excepción. Para hablar con ellos hay que saber limpiar el lugar, trazar los signos, encender la vela adecuada y poner la ofrenda que los ablande. A veces un poco de pan negro, otras sangre, agua, aceite y siempre una vela que los guíe. La cabaña pareció volverse más densa, como si el aire recordara también. No todos descansan, continuó. Algunos siguen atados al mundo por dolor, por juramentos incumplidos, por muertes injustas o por haber sido olvidados. Son almas en pena. Deambulan en este mundo, esperando algo que las libere. ¿Y tú las ayudas? A veces, respondió Isabel, pero también les encomiendo trabajos. Hay cosas que solo los muertos pueden hacer. Desenterrar lo oculto, seguir la sombra de un enemigo, susurrar una verdad en sueños. Ellos pueden atravesar los hilos del destino sin ser vistos, y a cambio, yo les doy lo que necesitan para cruzar el umbral. Rezos, memoria, una vela, una lágrima, el alivio de saberse escuchados. Algunos solo necesitan que alguien diga su nombre sin miedo. El silencio se volvió denso en la cabaña. Afuera, el bosque parecía contener el aliento. ¿Y cómo sabes cuándo vienen? El aire cambia. El fuego arde de otro modo. Los perros del valle aúllan, y en ocasiones se presentan en sueños, o hacen palpable su presencia en un escalofrío, a través de un súbito frío intenso o un olor penetrante, como a cera apagada, carne vieja o moho. ¿Y nunca has tenido miedo? Isabel sonrió, con dulzura antigua. No más del necesario. El miedo enseña, pero no puede gobernar. Si una camina con respeto y con palabra firme, incluso los muertos obedecen, porque ellos también quieren descansar, y a veces el único descanso posible es servir una última vez. Catalina bajó la vista. Le parecía que el mundo acababa de abrir una compuerta que no sabía que existía, y comprendió que la muerte no era silencio, sino lenguaje. ¿Y también vuelas como comentan? Isabel la miró como quien recuerda una travesía. Sí, me unto el cuerpo con un ungüento especial, monto mi escoba y me elevo en el aire. ¿Y a dónde vas?, preguntó con gran curiosidad Catalina. A la aquelarre. Allí nos reunimos las que sabemos, con los espíritus con quienes compartimos la noche. Aprendemos, pactamos, pedimos ayuda del otro lado, adquirimos conocimiento. ¿Y eso es real? Tan real como tú y como yo, hija. ¿Me enseñarás? Más adelante. El vuelo nocturno no es cosa para aprendices. No aún. Entonces es cierto lo que dicen, que eres una bruja porque pactas con los demonios y vuelas. Isabel se quedó pensativa unos instantes, removiendo las brasas del fuego con una rama seca. Luego habló, sin mirar a Catalina, como si contara algo que venía de muy atrás.
En tiempos de mi abuela, dijo, la Iglesia no hablaba de pactos ni de demonios. Decían que estábamos locas, que delirábamos, que todo era superstición de mujeres ociosas y marginadas. Se reían, nos dejaban en paz. Hizo una pausa, levantó la vista hacia la puerta, como si midiera el peso de las palabras que vendrían. Pero eso cambió. Primero fueron por los judíos, luego les tocó a las nuestras, y ahora dicen que no deliramos, sino que pactamos con los príncipes del mismísimo infierno, que nuestros espíritus son demonios, y nosotras, sus esposas. Catalina bajó los ojos. Las brasas crujieron. ¿Y por qué os llaman brujas?, preguntó en voz baja. Antaño esa palabra apenas se usaba, respondió Isabel. Se decía bruja solo a ciertos seres oscuros, espíritus de la noche que rondan las casas, que se alimentan del alma de los recién nacidos. Ellos, no nosotras, son los causantes de la muerte infantil. Pero el miedo es torpe, y el poder, astuto. Con el tiempo, empezaron a vincularnos con esas criaturas, que hacíamos pactos con ellos, que robábamos niños para ganarnos sus favores y elaborar con su grasa nuestros ungüentos para volar. Y así, lo que antes era un nombre de espectro, nos lo echaron encima. Ahora toda mujer que pacte con algún ser que no sea Dios mismo, ya sea que provenga del bosque, del cementerio, del cielo o del infierno, es una bruja. Y toda bruja, dicen, merece la muerte porque hemos vendido nuestra alma a Belcebú y nos hemos embarcado en una lucha directa y abierta contra Dios y su Iglesia. ¿Y tú se la has vendido? Yo no he vendido mi alma al diablo, como dicen, y no como niños no bautizados, ni elaboro mis ungüentos con su grasa como cuentan, pero sí trabajo con espíritus que muchos temen, y en eso, para la Iglesia, ya soy culpable. ¿Y por qué no sufren la misma suerte las que solo hacen pócimas? Porque ellas no pactan con los espíritus, y usualmente nombran a Dios y a su madre, o a los ángeles y a los santos en sus intervenciones. Pero te diré que aunque la Iglesia no vea en ello falta grave por no traficar con los espíritus, en realidad sí lo hacen en menor medida, a pesar de que ni ellas mismas lo sepan. Todo lo que tiene alma responde. Las plantas, las piedras, el fuego. Lo que algunos llaman magia natural no es más que otro modo de conversar con lo invisible. Catalina quedó en silencio, meditativa. Quiero aprender de ti, Isabel. Realmente me fascina todo lo que me cuentas. Isabel la miró con seriedad. Ya has comenzado, hija, pero el siguiente paso es hacerte con compañía del otro lado. Necesitas un espíritu familiar, uno que responda a tu voz, que venga cuando lo llames, que te acompañe y te proteja en lo invisible. ¿Y vendrá?, preguntó dubitativa Catalina. Si lo haces bien, sí. No será un criado, será un aliado. Si lo respetas, vendrá cada vez que lo llames, pero en ocasiones también tendrás que ejercer coacción, no por querer imponer tu voluntad sobre la suya, sino porque será necesario para poder alterar la trama del destino y permitir que él pueda hacer lo que ama, asistirte. No creo entender esto último. Tranquila, lo entenderás con el tiempo y la experiencia, le respondió Isabel. Ahora recoge tus cosas. Vamos a emprender la marcha antes de que caiga la noche. Aún nos queda un largo camino. La luna llena se alzaba, redonda como el ojo de un dios sin párpado. Catalina caminaba tras Isabel por los senderos del páramo. Frente a ellas, la imponente montaña que todos temían. Llevaba su cesta con los objetos reunidos, la vela, la tela con su sangre, el mechón de pelo, la prenda de sudor, la porción de harina, y la gallina, ahora en silencio. La cueva se abría en la piedra como una boca antigua. El aire adentro estaba cargado de musgo, humedad y algo más, presencia. Isabel trazó un círculo con harina y ceniza. Hasta aquí te acompaño, el resto es tu paso. Catalina entró descalza, con el corazón firme. Colocó los objetos como Isabel le había enseñado.
Encendió la vela, ofreció una fumigación de olíbano, artemisia y gordolobo. Se arrodilló. «Declara tu intención», susurró Isabel. Con voz firme, el viento lleva las palabras, pero debes vaciar la mente. No pienses, no interpretes, solo siente, quédate presente, no te aferres al hilo de tus pensamientos. Catalina cerró los ojos, y entonces dijo: «Espíritu familiar que escuchas desde el otro lado, te llamo en nombre de Asmodeo. Tú que has de caminar conmigo, ven. Tú que has de ser mi sombra fiel y mi escucha secreta, preséntate. Te ofrezco pacto. No busco esclavitud, sino alianza. A ti me abro sin temor». Catalina tomó en las manos el cuchillo de mango tosco. La sangre abre los caminos que el aliento solo no cruza. Ven, espíritu familiar. Catalina no tembló. El corte fue limpio. La sangre caliente manchó la tierra oscura. Luego silencio. Catalina no pensó, no evaluó. Simplemente estuvo. El aire cambió. La llama vaciló sin viento. La sangre humedecía la piedra. El humo se arremolinaba alrededor del círculo, elevándose como una danza sin cuerpo, como un aliento antiguo que regresaba de lo profundo. En ese instante, un temblor leve recorrió el aire. No era viento. Era otra cosa, como si el mundo respirara distinto. Entre el humo, emergió una silueta. Primero, 2 ojos dorados, fijos, silenciosos, sabios. Luego, el contorno entero de un ave de plumaje oscuro, con un brillo apenas perceptible a la luz de la luna. Una lechuza. No graznó, no batió las alas, solo apareció posándose sobre una piedra frente a Catalina, mirándola como si ya la conociera. Isabel no dijo palabra. Solo observó, con una leve inclinación de cabeza, como quien saluda a un antiguo conocido. La lechuza ladeó el rostro, extendió las alas con lentitud y voló en círculo sobre Catalina antes de desaparecer más allá de la cueva. Pero el vínculo ya estaba hecho. Catalina lo sintió dentro, como una hebra que la unía a algo más grande, más vasto que su entendimiento. Isabel se acercó despacio y colocó una mano en su hombro. «No lo verás siempre con los ojos», le dijo, «pero lo sabrás cuando esté. Te hablará en los sueños, en los augurios, en el crujir de las ramas o el silencio del campo. No lo invoques por juego. Llámalo cuando haya un propósito y no te fallará». Catalina asintió. Sus ojos estaban húmedos, no de miedo, de certeza. Salieron juntas de la cueva mientras la luna, ya alta, iluminaba el sendero. Isabel se detuvo un momento bajo la luna y con la mirada fija en Catalina, le dijo en voz baja, pero firme: «Ahora te acompaña un espíritu, uno que ha respondido a tu llamado. Pero no basta con haberlo atraído. Ahora debes honrarlo, alimentarlo, ofrendarle, hablarle como a un confidente, como a tu sombra, como a un doble. Y ese vínculo, como todo lo sagrado, se sostiene con cuidado». Catalina asintió con reverencia. «¿Y cómo sabré qué ofrecerle?» «Él te lo dirá con signos, con sueños, con sensaciones que no nacen de ti. Estate atenta. Pregunta con humildad, escucha con el cuerpo. Hay veces que querrá vino, otras humo de resinas, una flor o solo tu atención. Lo importante es que no lo olvides, que no lo trates como cosa, porque no lo es». Y mientras retomaban el sendero hacia el bosque, Isabel añadió: «Los pactos no se renuevan solos, son como el fuego, si no los alimentas se apagan». Catalina no respondió, pero algo en ella por dentro ardía. Isabel prosiguió con voz serena: «Hay quienes creen que la magia es fuerza, que quien más ordena más poder tiene, pero no es así. Recuerda lo que te dije, la verdadera magia es relación. Un hilo tejido entre mundos. No se impone, se cultiva, y toda relación verdadera exige algo a cambio: respeto, palabra, tiempo y a veces sacrificio.
Cierto es que tendrás que aprender cuándo extender la mano y cuándo golpear con ella. Hay espíritus que solo entienden el lenguaje del pacto, y hay otros que, si no los pones en su lugar desde el inicio, se subirán sobre ti y no bajarán. Negociar no es debilidad, pero tampoco lo es imponer. Lo sabrás cuando llegue el momento. Y si dudas, escucha a tu familiar. Él ve lo que tú aún no puedes ver. Catalina llevaba ahora una presencia consigo, un lazo invisible, y el conocimiento de que el mundo, ese que antes creía mudo, le hablaba en lenguas antiguas que acababa de empezar a comprender. Catalina caminaba sin hablar, pero por dentro algo se había roto y algo nuevo comenzaba a nacer. Ya no era la misma mujer que había entrado a esa cueva. En la rama más alta de un roble próximo, una silueta blanca, alada, giró su cabeza y la siguió con la mirada. La lechuza no ululó. No batió las alas. Ahora llevaba consigo una presencia, un lazo invisible, y el conocimiento de que el mundo, ese que antes creía mudo, le hablaba en lenguas antiguas que acababa de empezar a comprender.